Pues amigos, muy buenas tardes. Los saludo con muchísimo gusto. Soy Rodrigo Rodríguez, fundador de Derecho Disciplinario MX, y estamos nuevamente en otra sesión de nuestros lunes de micrófono abierto, este espacio donde operadores del régimen pues participan activamente compartiendo experiencias, reflexiones, muchas de ellas derivadas de la práctica del ejercicio del derecho disciplinario, el cual se encuentra regulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Antes de presentar el tema y a nuestro invitado, aprovecho para agradecerles, porque no lo hice en la anterior ocasión, ese apoyo en cuanto a la difusión y en cuanto a su presencia y asistencia a esa conferencia que tuve, a la cual el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Veracruzana me invitó vía su director, el doctor Arturo, y la verdad, pues siempre me siento muy acompañado por todos ustedes. La realidad es que estos temas, todo lo que hago, pues vaya, es de mi interés, un interés que compartimos todos, y yo me siento pues muy agradecido con ustedes, mis amigos, miembros de la comunidad, en donde nos apoyamos continuamente, compartiendo reflexiones, generando contenidos o sencillamente analizando temas que son de la operatividad del régimen disciplinario y materias afines. Muchas gracias. Me siento muy honrado de ser miembro de esta comunidad y de tenerlos a todos ustedes a mi lado. Muchas gracias. Pues bueno, fíjense ustedes que en esta sesión de lunes de micrófono abierto tenemos un invitado que también es de Jalapa, la sede de Derecho Disciplinario MX. También está ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB, donde está haciendo su doctorado con nuestros amigos, el maestro Falcón, todos los compañeros que están por allá, donde está también, dirige esto el director, el doctor Arturo, y me refiero a nuestro amigo Armando. Fíjate, antes de darle el uso de la voz a nuestro amigo, voy a permitirme leer su síntesis curricular. Pues fíjense ustedes que el maestro Armando Ruiz Sánchez es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, maestro en Derecho Empresarial y Fiscal por la Universidad Iberoamericana de Puebla, también es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Cristóbal Colón. Como lo dije, está cursando su doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Es la cuarta generación con muchos amigos nuestros, que aquí está el maestro Falcón. En su experiencia laboral, pues fíjense que fue secretario auxiliar y secretario particular en la tercera ponencia de la primera sala regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procurador de la defensa del menor y de la familia en el DIF municipal de Jalapa, director jurídico, secretario técnico de la Junta de Gobierno y jefe de la Unidad de Acceso a la Información del DIF estatal, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Consejería Jurídica de la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz, secretario general de Acuerdos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, hoy TRIJAE, consultor jurídico, abogado postulante y docente universitario. Pues también he sido docente de las materias de introducción al estudio de derecho, derecho constitucional, derecho de la administración pública y práctica procesal fiscal y administrativa en la Universidad de Jalapa. También ha dado clases en la Universidad de Jalapa, impartido cursos EGEL en los módulos de litigio, medios alternativos de resolución y controversias. Y más adelante le voy a pedir a Armando que nos comparta sus datos de contacto para todas aquellas personas que deseen un acercamiento en lo profesional. Pues es un abogado postulante, del cual yo recomiendo por su probidad. Pues amigos, bienvenidos todos. Para mí es un gusto verlos nuevamente y voy a darle el uso de la voz a nuestro amigo, el maestro Armando. Armando, muy buenas tardes. Nuevamente, gracias por participar en este lunes de micrófono abierto. Tú eres miembro de la comunidad. Habrás visto que todos somos, pues, personas muy activas, muy dinámicas. Estamos escribiendo constantemente ahí en nuestro grupo de WhatsApp. Y como ves, pues estos temas son de nuestro especial interés y hoy nos traes el tema de la caducidad y la prescripción en el régimen de responsabilidades administrativas. Pues amigos, sé muy bienvenido, recibe un fuerte abrazo, estaremos muy atentos a todo lo que tú nos expliques, nos comentes, y el micrófono y las cámaras son todas tuyas. Adelante, amigo. Pues muchísimas gracias, estimado doctor Rodrigo Rodríguez, por la distinción que hiciste a tomarme en cuenta
para participar en este ejercicio tan interesante que es de micrófono abierto de derecho disciplinario, que el grupo que acertadamente encabezas. Y aprovecho también para felicitarte nuevamente por tu muy valiosa e interesante conferencia que impartiste en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde tuve la oportunidad de saludar a algunos integrantes del grupo. Y bueno, entrando directamente a la materia, pues quiero comentarles, y bueno, saludo también muy respetuosamente a todas las personas profesionistas e interesados en el tema que hoy vamos a comentar y también los integrantes del grupo. Este tema surge a raíz, este interés que me da por algunos asuntos que hemos litigado en el despacho, en donde se ha analizado precisamente la importancia de estas figuras jurídicas que inicialmente ocurre de manera cotidiana, que en algunos casos, platicando con personas, existe a veces alguna confusión, puede ocurrir. ¿Por qué? Porque se aplican a veces bajo conceptualizaciones similares, como lo hemos visto, quienes estén también involucrados en otros ámbitos del derecho, no nada más que sean abogados, pueden ser contadores también, en derecho mercantil, en derecho civil, en derecho fiscal, derecho administrativo sancionador. Entonces, en algunos casos existen confusiones sobre cómo debemos abordar estas figuras. Desde luego que, parafraseando lo que dijo el maestro Zavala, quien fue quien me antecedió la semana pasada, pues no soy ningún experto ni me considero un experto en la materia, pero creo que la finalidad de estos ejercicios es que todos podamos avanzar un poquito más en la comprensión o en la aplicación, sobre todo en el derecho disciplinario, de estos conceptos tan interesantes, ¿no? Entonces, como unas nociones preliminares de estas, la prescripción de la caducidad, podemos decir, para efectos de distinción muy práctica, que en la materia administrativa o en la materia disciplinaria, la prescripción está relacionada con cuestiones meramente sustantivas, ¿no? ¿Por qué? Porque para efectos de esta materia especializada, se considera una causa de extinción de la infracción administrativa. En pocas palabras, después vamos a hablar un poquito más a detalle. Trataré de no abusar del tiempo y sobre todo ser muy práctico en lo que se les quiero, en los que les quiero compartir. Y la segunda, la caducidad, pues está más relacionada con un ámbito de carácter procesal. Esa sería como que una primera aproximación para que nosotros tengamos claro los efectos de una y otra, que incluso se encuentran a veces en el camino y pueden llevar a resoluciones que no siempre van a ser iguales, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la segunda es de naturaleza procesal y tiene como un presupuesto el paso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo solo que nos va generando derechos o la pérdida también de derechos y de obligaciones. Cuando estudiamos la carrera, nos dimos cuenta que el tiempo es determinante para el nacimiento o extinción de derechos sustantivos o la terminación de una instancia. Lo podemos ver en la materia que ustedes ahorita les venga a la mente. Sabemos que siempre el paso del tiempo va a ser un detonante para que se puedan cumplir obligaciones o se puedan finiquitar también las mismas, y también aplica incluso para la validez de normas, ¿no? Cuando entran en vigor ciertas normas, los famosos artículos transitorios que son parte de ciertas reformas, pues son los pasos, los plazos fatales que a veces se van estableciendo para que vayan surtiendo efectos algunas obligaciones. Y obviamente estas figuras o estas instituciones de prescripción de caducidad están relacionadas con el principio de legalidad que contiene el artículo 16 de la Constitución, en el entendido de que hablamos de actos de molestia, ¿no? Actos de molestia que las autoridades de la administración pueden ejecutar respecto a los particulares, con la finalidad de que se establezca pues un límite a una probable actuación arbitraria de la autoridad. ¿En qué sentido opera esto? Buscamos que el gobernado jamás se encuentre en un estado de incertidumbre jurídica. En el caso de su servidor, que actualmente estoy del lado del litigio, también he tenido la posibilidad de ser autoridad y administrativa y también he tenido la oportunidad de estar en tribunales. En este caso, pues mi búsqueda es buscar el error en la aplicación de la ley, ¿no? Entonces, que generalmente cuando se hace valer algún agravio, un concepto de impugnación, un concepto de violación del amparo, pues alegamos mucho que nos encontramos en un estado de incertidumbre jurídica que nos lleva a un estado de indefensión al no tener certeza de qué forma está actuando la autoridad, ¿no? En este caso, pues no podemos concebir la existencia de una sanción administrativa que no tenga un límite temporal para que el Estado ejerza su prescripción, su pretensión punitiva. No podemos tener, digamos, que el Estado nos tenga en un estado de espera interminable o que no haya ciertas acciones o ciertos periodos de tiempo que vayan estableciendo límites a esta actividad, ¿no? Este es finalmente el origen
bueno, el origen desde la óptica de derechos humanos de la prescripción de la caducidad. Anteriormente, lo voy a comentar un poco más adelante, cuando se hizo el uso de estas figuras, era para batir el rezago en tribunales. Lo vamos a comentar un poco más adelante. Sin embargo, la óptica que nos da hoy el modelo de protección de derechos humanos es que no haya abuso o actos arbitrarios de las autoridades. Entonces, esto tiene que ver con algunos principios, con la razonabilidad también del actuar de la autoridad. Si no ponemos límites al Estado, límites temporales al Estado, pues entonces en cualquier momento podría exigir la imposición o ejecutar una sanción administrativa. ¿Esto qué implica? Pues que se violenta un principio de proporcionalidad o de razonabilidad, pensando que mientras más tiempo transcurra para que se imponga alguna sanción, pues menos justificación o menos razonabilidad tendrá la misma. Si un acto imputable a un servidor o servidor público ocurrió el día de hoy, si se sanciona dentro de los 3 o los 7 años que señala el artículo 74 de la Ley General, pues estamos hablando de una razonabilidad. Pero si no hay límites a este actuar de la autoridad y pasan 15, 20 años, entonces pues puede ser incluso el servidor público ya falleció o ya no vive donde está o ya se dedicó a otra cosa y la autoridad también, pues puede incluso ya las autoridades que tuvieron conocimiento del asunto ya ni siquiera están en el mismo lugar. Entonces, esto da seguridad jurídica y da razonabilidad y proporcionalidad también a la imposición de alguna sanción por parte de los entes públicos. Entonces, esencialmente, la prescripción la reconocemos desde dos ópticas, ya esto lo sabemos, creo que la generalidad de los abogados, los licenciados en Derecho. La positiva, que es un medio mediante el cual se incorpora o incrementa el patrimonio, por así decirlo, por el paso del tiempo, y la negativa, que es la que extingue o libera una obligación, en pocas palabras. En el caso de nuestro ámbito de estudio, que es el derecho administrativo sancionador, pues cobra relevancia en la segunda porque al verificarse la prescripción, pues se extingue la acción persecutoria. La ley no hace una referencia específica, dice que se prescribirá en general, pero podemos decir que doctrinariamente tenemos que prescribe tanto la infracción y prescribe la sanción que en todo caso puede recibir el servidor público. Ahora, hablando un poco de caducidad, la caducidad, también doctrinariamente hablando, se puede presentar de dos formas, ¿no? Como caducidad de las facultades de la autoridad y la caducidad de la instancia. La primera, pues, es la que extingue la facultad de actuación de la autoridad, es decir, una pérdida de una competencia sujeta por un tiempo determinado para el ejercicio y cuando se configura la autoridad ya no puede volver a actuar, siempre y cuando no hayan prescrito sus facultades de alguna manera. Y la segunda es la que extingue el procedimiento en el que la autoridad está actuando por dejar de hacerlo en el plazo que marca la ley. Por ahí, los que sean abogados fiscalistas estarán familiarizados con las figuras de la caducidad y prescripción que hace referencia el Código Fiscal de la Federación. Y por ahí, esta tesis que solamente estoy presentándoles el rubro, pues nos pone un poquito en contexto sobre cómo se pueden contabilizar los plazos de caducidad y prescripción en materia fiscal. Y como les comentaba hace rato, inicialmente la caducidad se incorporó en el Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato de principios de 1934. Obviamente, inmediatamente después, el legislador federal en el Código Federal de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales también retoma la figura de la caducidad y la justificación en ese momento era evitar la acumulación de trabajo de tribunales. ¿Por qué? Porque los expedientes se acumulaban, no había a veces interés de las partes y podían pasar 5, 10, 15, 20 años sin que se resolvieran los asuntos y desde luego pues van perdiendo sentido. Para efectos de identificar algunos conceptos relacionados con la prescripción de la caducidad, pues tenemos que también analizar algunas instituciones que están relacionadas con esta, ¿no? Por ejemplo, a veces de manera involuntaria utilizamos las definiciones de plazo y término como sinónimos. Sin embargo, tienen acepciones distintas, ¿no? El plazo es el periodo que tenemos nosotros para realizar válidamente un acto jurídico procesal. Es el periodo o el tiempo que tenemos para satisfacer una carga procesal. ¿Cuáles? Las que ustedes quieran imaginar. Ofrecer una prueba, un peritaje, cumplir una prevención. Y el término es el momento señalado específicamente, esto es el día y la hora previstos en la norma para que las partes realicen un acto procesal. Y podemos tener que estos se dividen en tres sentidos, ¿no? En legales, judiciales y convencionales.
Los legales son aquellos que son los que prevé la ley específicamente. Los judiciales, pues yo los ubicaría más como dentro de una facultad discrecional de la autoridad. Bueno, la ley de la materia que no habla como tal, no da plazos estrictamente que sean potestativos de la autoridad, pero si, por ejemplo, hablamos un poco de medios de control constitucional, pues en materia de la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, cuando se cumplen las sentencias de controversias y de acciones, le da a la ley una facultad a la Corte para que ellos establezcan cómo se van a cumplir las sentencias, ¿no? Esto puede ser un ejemplo. Y los convencionales, pues cuando las partes acuerdan términos y plazos para cumplir sus obligaciones. Pero bueno, regresando a la materia de interés, en materia de responsabilidades administrativas, los plazos y términos se computarán conforme lo señala el artículo 187 de la ley. Esto es que las notificaciones se tendrán por hechas a partir del día hábil siguiente en que surtan sus efectos. Cosa distinta con la materia estrictamente administrativa, ¿no? Y bueno, el 191 le da una libertad también a los tribunales cuando, en caso del Tribunal Federal o los tribunales locales dispongan de notificación electrónica, les da la posibilidad a que se aplique lo que al respecto señalen la normatividad interna de cada tribunal. Que esta parte, pues bueno, de alguna forma es una especie de supletoriedad que le otorga a los tribunales configurar cómo van a llevar a cabo las notificaciones de carácter electrónico. En materias relativas en las que hablamos del cómputo de plazos y términos, pues lo tenemos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahorita sé que de entrada pueden decir, bueno, es que esta no es supletoria. En mi opinión de suscrito y con base en algunas investigaciones que hice, yo creo que sí es supletoria. Te lo vamos a comentar. Y aquí, a diferencia de la ley general, señala que las notificaciones personales pues, van a surtir efectos el día que se realicen. Esto es, al mero momento que se realicen, obviamente que sea horario hábil, y los plazos van a empezar a correr a partir del día siguiente en que hayan surtido sus efectos. Entonces, aquí hay una distinción con la materia de responsabilidades administrativas y con la materia estrictamente contenciosa administrativa. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que esta sí es directamente supletoria, también hace una previsión en el artículo 65 que la notificación, por ejemplo, que se haga mediante boletín jurisdiccional, va a surtir sus efectos el tercer día hábil siguiente en que se haya realizado la publicación en el boletín. Quienes sean autoridad o parte actora en algún juicio, pues nos llega un aviso al correo electrónico de que se va a realizar la notificación por boletín y ya sabemos que va a surtir efectos al tercer día hábil siguiente. O cuando son notificaciones personales, pues estas se van a hacer, cuando son notificaciones personales, perdón, van a surtir efectos al día hábil siguiente en que se hagan. También la ley señala de términos generales de la misma ley que las notificaciones surtirán efectos al día hábil siguiente en que se realicen. Por lo tanto, la Ley General de Responsabilidades Administrativas hace una remisión para que en el caso de las acusaciones del tribunal o los tribunales se pueden aplicar las normas conducentes, me refiero al artículo 118 de la supletoriedad, que se aplique la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero en estos casos, al menos pudiera ser que si también la Ley General establece como notificación personal algunas características particulares en este artículo 193, entonces ahí se puede hacer una ponderación de qué ley se debe aplicar para realizar una notificación que dé mucha certeza a las autoridades y también dé seguridad jurídica al gobernado, ¿no? Aquí puede ser una especie como de antinomia y pues mi sugerencia sería irse con la ley de la materia. Aquí está como que el tercero en discordia, o mejor dicho, el primo hermano de la caducidad de la prescripción, que es la figura de la preclusión. Y para no entrar mucho en detalle, pues la preclusión puede operar en el procedimiento de responsabilidades administrativas, vamos a decir, en todas las etapas procesales en la que las partes tengan el deber o la facultad de realizar alguna diligencia o acción, si no la realizan, opera la preclusión. Por ejemplo, cuando el servidor público es omiso presentar el recurso de inconformidad respecto a la calificación de alguna falta, cuando deja de ofrecer pruebas, cuando no comparece a la audiencia inicial, cuando no comparece ante el tribunal en el caso de faltas graves, cuando no presenta alegatos, no promueve los recursos, etcétera. Y también puede operar en perjuicio de la autoridad si la investigadora, quienes sean autoridades investigadoras o sustanciadoras lo saben muy bien, omite
remitir a la substanciadora el informe de presunta responsabilidad administrativa, que esta es una causal de improcedencia de los procedimientos de responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque la ley no contempla ningún mecanismo en el que la sustanciadora le requiera o le haga una petición a la investigadora. Si no lo mandó, entonces operaría en beneficio de alguna manera del investigado el que no haya remitido este informe. A menos en mi opinión, no tiene atribuciones, perdón, no tiene facultades la autoridad sustanciadora para requerirle o prevenir a la investigadora eh, que le remita el expediente completo, ¿no? Y al menos en mi parte, pues yo no he visto que eso pase, pero bueno, pudiera ser que ocurra. Entonces, ¿cómo aplica la caducidad en términos de las responsabilidades administrativas? Ya hemos señalado que es una extinción de la relación procesal que se produce con el paso del tiempo en virtud de la inactividad de las partes. En la Ley General se señala en el artículo 74, en el cuarto párrafo, específicamente que habla cuando se deja de actuar, ¿no? Se deja de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa y como consecuencia de ello se puede producir la caducidad de la instancia. Entonces, el cómputo de la prescripción se va a reanudar desde el día en que se emitió el informe de presunta responsabilidad administrativa. Y el plazo para que opere la caducidad, ojo, de la instancia o la caducidad del procedimiento de responsabilidades administrativas, es que deje de actuarse por más de 6 meses sin causa justificada. Y obviamente aquí le envía la carga de la prueba a la parte la presunto infractor, ¿no? O el investigado, porque no va a ser de oficio el decretamiento de la caducidad, que en mi opinión, pues pudiera ser así, pero finalmente dice que debe ser a petición del investigado para que se haga el decretamiento de la caducidad. Entonces, estos plazos a que se refiere el artículo se van a computar en días naturales. Por ahí estoy anotando el artículo 180 del Código Civil Federal que habla sobre la prescripción en los casos, dice el Código Civil Federal, que cuando la prescripción ocurra en fines de semana, dice día feriado, se computará como día límite el siguiente día hábil. Entonces hay una equivalencia aquí también. Por otro lado, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo señala que la declaración de caducidad pone fin al procedimiento. ¿Sí? Otro artículo relacionado lo tenemos en la instancia, esto lo digo de manera supletoria, porque en mi opinión, lo voy a comentar, en mi opinión, sí hay supletoriedad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, porque esta ley, en el artículo segundo, señala que se aplicará también supletoriamente a diversas leyes administrativas. Entonces, la Ley General de Responsabilidades Administrativas es una ley con ese carácter y por lo tanto, digamos que enriquece el contenido del artículo 118 porque el 118 habla estrictamente de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pero me parece que válidamente podemos utilizar también para explicar estas figuras la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces vamos a avanzar un poco, por cuestión de tiempo. Entonces, de manera analógica, el Código Federal de Procedimientos Civiles aplica también que caducado el juicio principal, pues caducan los incidentes. Entonces, en equivalencia, si hubo medidas cautelares dictadas por las autoridades administrativas, pues también estas siguen la suerte de lo principal, ¿no? También caducan y, al menos con base en esta normatividad, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio de alguna forma con la materia, aquí contraviene lo que dice la Ley General, porque dice que operará de pleno derecho la caducidad por el simple transcurso del tiempo sin necesidad de declaración de las partes. Sin embargo, bueno, la Ley General no lo ve de esa manera, sino la Ley General dice tendrá que hacerse petición del presunto responsable y del investigado, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos? Pues anular todos los actos procesales verificados y sus consecuencias. Y aquí hago un planteamiento, una pregunta al aire, que a lo mejor con base en sus experiencias, me interesa más que nada posteriormente escuchar sus experiencias. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un servidor público promueve un juicio de nulidad en contra de una sanción que le fue impuesta y dentro de sus conceptos de impugnación hace valer facultades caducas de la autoridad al momento de que emite la resolución? Entonces, pudiera ser que el tribunal, en virtud de que se configuró la caducidad, pues obtenga sentencia favorable y declare la nulidad lisillana por haber operado la caducidad. Aquí la pregunta que nos hacemos, yo también me la hago,
Yo tengo una probable respuesta, pero insisto, la verdad no la tenemos hasta que no tenemos enfrente el expediente. Si no ha operado la prescripción, estrictamente hablando, puede la autoridad iniciar un nuevo procedimiento de responsabilidades por los mismos hechos, o, en caso contrario, se estaría violentando el principio non bis in idem, se puede imponer nueva sanción. A lo mejor lo pueden ustedes, con base en su experiencia, responder, y lo comentaremos si quieren, si es su deseo al final. Entonces, perdón, lo moví un poco. Hablando ya estrictamente de prescripción, en materia de responsabilidades administrativas ya señalamos que opera la prescripción negativa, o sea, la pérdida de facultades para realizar una acción por el paso del tiempo. Entonces, aquí entramos a la parte de interés estrictamente que nos señala la ley, que dice que las facultades de las secretarías o los órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en 3 años, cumpliendo algunas condiciones, ¿no? A partir del día siguiente al en que se hubieran cometido las infracciones o a partir del momento en que hubieran cesado. Hay dos hipótesis muy importantes, pero que nos lleva a hacernos unas preguntas. Y cuando hablamos de faltas administrativas graves o faltas en particulares, el plazo de prescripción será de 7 años, contados en los términos del párrafo anterior, que ya lo señalamos, y hay algunos momentos en los cuales se puede interrumpir la prescripción. El más común, porque lo señala expresamente la ley, es cuando la autoridad investigadora realiza el acuerdo de calificación de falta administrativa, que es el antecedente del informe de presunta responsabilidad administrativa. Pero la ley no nos dice exactamente qué va a pasar cuando haya, por ejemplo, algunas hipótesis que les voy a comentar a continuación. Por ejemplo, si hablamos de la prescripción para efectos de la materia, el día en que comienza la prescripción siempre se va a contar como un día entero, aunque no lo sea, pero cuando termina debe ser completo. El servidor público puede haber sido que haya abandonado el cargo o haya cesado los actos a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana. Sin embargo, cuando se contabiliza son días completos en todos los casos. Entonces, podemos distinguir para efectos de identificar cómo aplicar la prescripción si la infracción es de carácter instantáneo o continuado, ¿no? Por ejemplo, si en un procedimiento tenemos que versa sobre diversas faltas, que pueden ser graves y no graves, la ley no especifica a partir de qué momento empieza a contar el plazo de prescripción, o si se cometieron simultáneamente, o si son de la misma naturaleza. Por ejemplo, si todas son graves, entonces, y son, digamos, sobre un hecho similar, pues se puede contabilizar el mismo día, ¿no? Pero también si derivan de un mismo hecho, pero se cometieron en diferentes momentos, pues tampoco dice si se empieza a contar individualmente por cada infracción o a partir de la comisión de la primera infracción o de la última. Insisto, son muy casuísticos estos aspectos. Y también si un mismo hecho imputable al infractor, pues genera infracciones graves y no graves. Y aquí, en mi opinión, obviamente no aplicaría, pero otra pregunta que pongo sobre la mesa es si se atenderá a la prescripción individual de 3 y 7 años o se aplicará la más alta, ¿no? Como aplica en materia penal, el artículo 109 del Código Penal Federal, cuando haya concursos de delitos. Aquí hablamos de concurso de infracciones, entonces, ¿cómo se contabilizaría ahí? Pues, obviamente yo opino de carácter individual. Y ahora bien, hay 3 momentos en los que opera la prescripción. ¿En qué momentos opera estrictamente? Primero, ya lo señalamos, lo dice el 34, cuando es la calificación de la falta. El segundo, cuando es la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, que es el artículo 113. Y una tercera hipótesis, hablando de aspectos supletorios, la tenemos cuando se impugnan los actos a la autoridad administrativa, que esto lo señala el artículo 80 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Cuando se impugnan los actos de la autoridad administrativa y hasta en tanto no se tenga resolución, también se puede interrumpir la prescripción. Ahora, algunos criterios, obviamente no vamos a leer el contenido, pero escogí algunos rubros interesantes que nos pueden poner a reflexionar. Por ejemplo, esta tesis aislada de tribunales colegiados de circuito, que habla que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, y dice, el estudio de la prescripción de la potestad punitiva del Estado debe hacerse en el recurso de revisión en el amparo, aun cuando se introduzca de manera novedosa. O sea, ¿esto qué significa? Que aunque no se haga valer por el investigado durante la fase o ante la instancia administrativa, pues se puede hacer como última instancia, se puede valer como un medio de defensa
en la vía extraordinaria o en la vía del amparo o en los medios de defensa que contempla la ley. ¿Por qué? Por las características que tiene, ¿no? Que yo les comentaba de razonabilidad y por ser una cuestión incluso que se podría equiparar de orden público, ¿no? Entonces es algo que beneficiaría de alguna manera a los investigados. Eh, Otra tesis aislada, únicamente voy a leer el rubro, ya no voy a hablar de los detalles. Dice, responsabilidades administrativas de los servidores públicos, no se interrumpe el plazo de prescripción, conforme al último párrafo del artículo 34 de la Ley Federal, este es el régimen anterior, abrogada cuando la autoridad actúa después de omitir la debida integración del expediente en el plazo que tiene para ello, sin que exista un acto jurídico que justifique su inactividad. O sea, y esto, en mi opinión, pues por analogía puede aplicar al régimen actual, en el sentido de que, si bien es cierto, la autoridad con ciertos actos procesales puede interrumpir la prescripción, no deben ser de manera arbitraria o de manera aleatoria, ¿no? Deben estar justificados, porque si no, entonces generaría que hubiera interrupciones de carácter indefinido, y esto obviamente pues genera incertidumbre jurídica. Entonces, eh, si no hay un acto jurídico que justifique su inactividad, entonces debe entonces ceñirse estrictamente a lo que dice la normatividad. Esta jurisprudencia del Pleno, que se me hace también muy interesante, esta sí es jurisprudencia, con el rubro que dice responsabilidades administrativas de los servidores públicos, la consecuencia de que la autoridad no resuelva el procedimiento respectivo en el plazo previsto por el artículo 21 de la Ley Federal relativa, la rogada nuevamente, es la prescripción de su facultad punitiva y no la caducidad de dicho procedimiento por inactividad procesal. Aquí pudiera ser el caso de que empaten, en mi opinión, los términos de caducidad con la prescripción. Entonces, si tiene la autoridad el interés o la necesidad de reactivar la investigación cuando hubo una declaración de caducidad, pero no ha prescrito, entonces pudiera ser que la reinicie, ¿no? Pero a veces la sanción puede ser, digamos, como una carambola, ¿no? Opera la caducidad y puede operar la prescripción. Esta, para mí, pues es de las más novedosas, que por ahí la compartieron algunos compañeros en el grupo esta semana. Ya iba yo a decir que me habían robado en la tesis, pero bueno, qué bueno que la compartieron con anterioridad, que esta es muy reciente, ¿no? Y dice, la prescripción de la acción sancionatoria en materia de responsabilidades administrativas, el plazo para que opere se interrumpe hasta que se notifique la actuación, ¿no? Que genere dicha interrupción. Esto es muy interesante porque también si nos basamos estrictamente con lo que dice la ley general, entonces la autoridad puede alegar que había dictado, por ejemplo, el acuerdo de calificación en una fecha cierta, pero el investigado nunca se enteró. Entonces dice, no, pues el se interrumpió y empiezan a contar otra vez, vamos a empezar a que fueran faltas graves, 7 años. Entonces esto permite que la autoridad pudiera jugar con los plazos de tal suerte que el investigado pues también no tenga certidumbre sobre a partir de qué momento se generan estas interrupciones. Entonces, en mi experiencia, lo que yo he visto es que algunas autoridades, aunque no están obligadas, la autoridad investigadora notifica a veces el acuerdo de calificación, viste que lo notifican, que realmente pues no tiene, en ese momento pues no genera ningún acto de molestia, ¿no? O sea, el acuerdo pues es una presunción de que sabes que van a emitir el informe de presunta responsabilidad administrativa, pero algunas autoridades lo hacen, yo imagino justamente pues para ir estableciendo estos cortes de caja en materia de prescripción. Esto surge también, ¿por qué? Porque los problemas que nosotros hemos analizado pues están vinculados, por ejemplo, con el tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿no? Que habla, ya saben, ¿no? Que aquellos procedimientos que hayan iniciado con la ley anterior terminarán su sustanciación en esos términos. Entonces, aquí a veces surgen estos problemas, estos conflictos de interpretación, donde evidentemente la autoridad busca demostrar o busca reafirmar que no ha operado la prescripción y, desde luego, que la parte investigada, por conducto de los defensores, pues busca acreditar los errores de la autoridad al momento de sustanciar estas investigaciones con la finalidad de acreditar que hubo una prescripción. Y sobre todo que en el régimen anterior que los plazos eran diferentes, ¿no? Eran un poco más benevolentes con los investigados. Entonces, esta para mí se me hace de las más interesantes y aparte pues es reciente, es del año antepasado y es de la primera sala de la Corte. Bueno, para no abusar más del tiempo, de su amable tiempo, ¿qué conclusiones, que desde luego no son las únicas, seguramente va a haber muchísimas, sobre todo cuando ustedes comenten sus experiencias, sus particularidades, pues qué conclusiones podemos sacar? Que la caducidad, la preclusión y la prescripción
pues tienen como una característica que es la extinción de algún derecho por la actividad del sujeto obligado por ese transcurso, ¿no? Caducidad, preclusión y prescripción operan de diferente forma. Digamos que yo creo que la más importante sería la prescripción, porque es de carácter sustantiva, y la caducidad y la preclusión son de carácter, para efectos de esta materia, mucho más adjetivo. Y ya esto me lleva a la segunda conclusión, que la acabo de señalar. Estas dos son de carácter procesal y la prescripción extingue, ¿no?, el derecho u obligación sustantiva ejercida a través de la acción intentada procesalmente. Ahora, puede haber casos, como lo señalamos, en los que de haber una declaración de caducidad puede concurrir la prescripción para sancionar. Otra conclusión que pongo a su consideración es que la prescripción, por la trascendencia que puede causar en el fondo del asunto, se puede hacer valer incluso en vías extraordinarias, ¿no? Lo puede hacer valer en tu declaración, el servidor público, lo puede hacer valer en la interposición de un recurso, lo puede hacer valer en caso de que haya algún juicio de nulidad, juicio contencioso administrativo, un recurso dentro del procedimiento, dentro del tribunal, o incluso vía juicio de amparo. Y no operaría, a menos con la interpretación que yo hago, obviamente es interpretación, no tengo la verdad absoluta, no operaría el tema de la falta de oportunidad de hacer valer esta cuestión, ¿no? Y otra sugerencia, o a lo mejor seguramente ya lo saben los que son áreas investigadoras y sustanciadoras, pues para que sean efectivos estos actos procesales que interrumpen la prescripción, la ley no lo dice específicamente, pero deben ser notificados a los investigados con las formalidades de ley, ¿no? No nada más que se dicten, y se dictan diversos, el acuerdo de calificación, el acuerdo de admisión, y ya el servidor público se entera cuando necesita la audiencia inicial, y ahí puede él verificar si se llevaron a cabo o no. No tienen que ser notificados para efectos de que se hagan, haya certeza en esto, desde luego con las formalidades de ley. Y los actos que interrumpan la prescripción, desde luego deben estar fundados y motivados, los que señalamos el artículo 100, el 113, etcétera. Pues de ser repetitivos, que hubiera, por ejemplo, algunas reposiciones de procedimiento que no estén debidamente sustentadas, pues puede ser considerados también, a menos desde la óptica que yo me encuentro ahorita, insisto, como medidas tendientes a que las autoridades ganen tiempo, ¿no? O retrasen injustificadamente la resolución de los asuntos, ¿no? Y esto pues obviamente genera incertidumbre, afecta a derechos humanos, etcétera. Entonces, básicamente estas son las conclusiones que yo pongo a consideración de ustedes. Y pues quedo totalmente a la orden. No sé si sé yo exactamente para responder las preguntas, seguramente he visto que hay gente muy especializada en la materia, magistrados, operadores del sistema, del régimen como autoridades, pero también con el gusto de escuchar los comentarios, y agradezco pues la atención, y también a el coordinador, al jefe del Derecho Disciplinario MX del grupo, al doctor Rodrigo Rodríguez Sánchez. Pues muchísimas gracias por la atención. No, al contrario, muchas gracias a ti, estimado Armando. Pues vimos finalmente una presentación concreta, depurada, donde tocaste estos puntos que son de nuestro interés. Como sabes, finalmente las sesiones de micrófono abierto, pues invitan a un operador práctico del régimen, ya sea una autoridad o un abogado postulante como tú, a exponer estas reflexiones que son derivadas precisamente del ejercicio práctico de esta materia, ¿no? Ya después de compartirnos tus reflexiones, tus ideas, viene el espacio donde le cedemos el micrófono y cámaras a otros para que compartan, te pregunten o sencillamente reflexionemos de manera conjunta ante este fenómeno que tú nos acabas de describir y exponer. Muchas felicidades, amigo. Vamos Muchas aquí gracias. con... No, hombre, tío, amigo, gracias. Vamos aquí con nuestro amigo don Mario ahí del Estado de México. Adelante, don Mario, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, doctor. Igualmente para usted. Una pregunta para el maestro. Yo siempre me tropicalizo al Estado de México. Nuestra ley de responsabilidades del Estado y municipios nos habla en su artículo 76 que en ningún caso en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por más de 6 meses. Sin embargo, como sabemos, en el Estado de México y aquí en el que lo que llamamos Valle de México, que son los municipios cercanos a Toluca, existe una octava sala que atiende muchísimos municipios. Yo ahorita estoy llevando un caso de un cliente
el cual se le inició un IPRA, se le sancionó con amonestación privada, interpuse recurso de revocación, me confirmaron, la autoridad impositora me lo confirmó, después me fui con juicio administrativo ante la octava sala, me confirmó la resolución, luego me fui a un recurso de revisión, el cual tiene más de 8 meses que no, bueno, sacaron el acuerdo admisorio, pero no ha salido la resolución. ¿Se puede considerar caducidad esto? ¿Estaremos dentro del supuesto que marca el artículo que me acabo de referir o únicamente se refiere desde el IPRA? Se califica la falta, la autoridad resolutora impone la sanción. Gracias, doctor y maestro. Colega, pues un placer escucharlo y siempre sus comentarios muy prácticos nos ayudan mucho a dilucidar estos conceptos. En mi opinión, habría que atenerse a lo que diga la normatividad del tribunal que esté conociendo del asunto, porque el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas hace referencia a los procedimientos de responsabilidad administrativa. Si estamos ante la presencia de un juicio, seguramente ahí opera o entra en vigor la norma adjetiva del Estado o del tribunal local que esté conociendo del asunto. Le voy a explicar otro ejemplo, ¿no? El tribunal, ahorita, actualmente TRIJAEP, o yo les preguntaría, o hago una pregunta en general, ¿qué tribunal, y a los que son de todas las otras entidades federativas, Estado de México, Veracruz, donde sea, qué tribunal resuelve en los plazos que establecen sus normas? Ninguno. En el caso de Veracruz, pues dicen que cada quien cuenta cómo le va en la feria. Pues yo he visto asuntos que tardan, o incluso en segunda instancia, que únicamente ya son para revisar, tardan en deber ser, si contabilizamos los plazos estrictamente hablando, pues tardarían 3 meses, ¿no? Pero a veces tardan 4, 6, 8 meses. Y entonces, bueno, aquí entraría también una violación de derechos humanos. Si a lo mejor la sanción que se le impuso al particular le está generando efectos de imposible reparación, pues podría considerarse ahí ejecutar algún medio de defensa extraordinario, ¿no? Que esta falta de resolución violenta el derecho humano de acceso a la justicia y pues, ya imagino que sabe a lo que me refiero, ¿no? Ese sería mi comentario, colega. Gracias. Si me permite otra situación. Sí, Efectivamente, maestro, nuestra ley habla de que es supletorio el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México y el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, pues nos dice que en materia administrativa no hay caducidad de la instancia. Entonces, con lo que usted me dice, pues, ¿qué quiere decir? Que si se tarda un año en la octava sala especializada, pues no va a haber nada, salvo lo que usted muy acertadamente me dice, no tener acceso a lo que marca el artículo 17 constitucional, ¿no? A la justicia efectiva. Pues me abre mucho los ojos, maestro. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. José. Saludos desde el Estado de México. Hasta luego. Gracias a ti, estimado don Mario, y gracias aquí al maestro Armando por atender aquí tu reflexión, estimados amigos. Pues pasamos a la siguiente mano alzada o a quien desea hacer un comentario aquí a lo que nos compartió el maestro Armando. Sírvanse a levantar la mano o a tomar el micrófono con toda confianza. Aprovechamos este espacio pues, de reflexión para compartir nuestras ideas. Estimado Armando, en lo que alguien se anima a hacernos una consulta, no sé si quisieras, digamos, compartirnos tus datos de tu despacho, dónde te encuentras, para efecto de quien desee contactarte, digamos, para una cuestión profesional. Aquí tenemos Sí, las manos levantadas. Adelante, amigo. adelante. No, perdón, si quieres, doctora, tenemos las preguntas o los comentarios. Ah, ok, Muy perfecto. Sí, ya veo aquí las manos levantadas de la señorita Norma, nuestro amigo Ángel y el maestro Edgar Acuña. Entonces vamos con la maestra Norma. Adelante, maestra Norma Güero. ¿De dónde nos Gracias. visitas? ¿Saluda o se está conectada? Sí, gracias. Buenas tardes de Durango, Durango. Ah, Sí, excelente, maestra. Un gusto saber que está conectada desde ya. Adelante, que desea compartirle aquí al maestro Armando. gracias. Pues primeramente felicitarlos por estas campañas de divulgación, estos seminarios, conferencias y demás. A mí en lo personal me han servido muchísimo. He aprendido muchísimo
de todas las experiencias que nos han compartido y agradezco por toda esta sabiduría compartida de parte de todos sus ponentes y sus invitados. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Aquí en el estado de Durango nosotros tuvimos una situación muy especial. Hubo 8 meses que no se nombraron magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa por alguna omisión o que no se ponían de acuerdo por ahí en el legislativo y en el ejecutivo, y la ley orgánica no permitía que ninguno de los servidores públicos del tribunal actuara por ministerio de ley o en funciones de magistrado, lo que paralizó la impartición de justicia. Entonces ahora, ya una vez que nombran magistrados, ahora lo que está sucediendo es que sí hay varios abogados que están promoviendo la caducidad de los procedimientos de responsabilidad. Mi pregunta es, ¿la caducidad sería imputable al tribunal o esta se tiene que tomar en consideración exclusivamente en cuanto a las actuaciones de las partes? Pues me parece una pregunta muy interesante porque es muy casuística y cuestiones que pasan. Aquí en Veracruz pasó un tema similar de que hubo el año pasado una disolución del anterior tribunal y luego crearon un tribunal nuevo. No sé exactamente en qué etapa procesal se ha encontrado cada uno de los asuntos que estaba señalando, pero me parece que si ya estaban en las vías o en el ámbito de conocimiento del tribunal, habría que tener nuevamente a lo que señale la normatividad de ley orgánica o código administrativo local, o como lo quieran llamar, y hasta donde yo recuerdo, ningún código local administrativo permite la caducidad de la instancia. Estamos en un caso, me parece, pues parecido al que comenta nuestro amigo Mario, el abogado Mario, donde creo que también se puede alegar o se pudo haber alegado anteriormente incluso una violación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? No había un recurso efectivo, no había acceso a un recurso efectivo por las partes, pero al menos de lo que puede inferir que me comenta, no creo que opere la caducidad si ya pasamos de la fase de los procedimientos de responsabilidad administrativa y estamos en manos del tribunal, porque entonces ahí entra una colisión de leyes, ¿no? Y habría que ver, obviamente desde el ámbito del litigante, pues hay que buscar que nos beneficie, pero la autoridad, pues obviamente va a decir, a ver, ya estamos entre la normatividad interna del tribunal, el código no permite caducidad, y pues si bien es cierto hubo afectaciones, pues son cuestiones que no eran ajenas incluso a la autoridad. Pues creo que ese sería mi comentario y espero más o menos haber atendido la consulta. Sí, muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor Rodrigo. No, pues gracias a ustedes. Finalmente, siempre lo he dicho, estos espacios o esta iniciativa se mantiene por dos situaciones, ¿no? Por el interés de todos ustedes que quieren, digamos, o buscamos espacios como estos, y sobre todo la generosidad, disponibilidad y disposición de nuestros expertos invitados, como el maestro Armando, como el maestro Oscar la semana pasada, y todos los que han desfilado de manera previa. Solo así, digamos, se puede este proyecto mantener vivo, ¿no? Entonces, el agradecido siempre soy yo. Yo encontré a amigos, una comunidad, y pues miren, conozco muchas personas que comparten el interés de otros, de esta misma materia en otras latitudes. Muchas gracias a usted, Norma. Vamos acá con nuestro amigo Ángel desde Coatepec, Veracruz. Adelante, amigo. Sí, Buenos días. gracias. No, tardes allá. Buenas tardes, noches. Fíjate que varios han preguntado y es una duda que pero porque yo tengo, ¿No se y escucha bien? Amigo, fíjate que te escuchamos entrecortado. permíteme un poquito. Aquí está. ¿Ya me escucho mejor? Ya. Ok. Hemos comentado en varias ocasiones con otros compañeros que ya se ha establecido muy bien el momento en que se da la interrupción de la prescripción. Pero la pregunta es, ¿cuándo se reinicia el conteo de esta? ¿Se reinicia una vez interrumpido? ¿En qué momento se reinicia? ¿O en qué casos sí y en qué casos no? Porque supone que es de momento a momento y los momentos en que se interrumpe está claro. ¿Cuándo se reinicia ese conteo? Esa sería mi pregunta para el puente. Y quizás
La respuesta a lo mejor la tenemos varios, pero hay quienes han preguntado yo y me gustaría saber su punto de vista del maestro Armando. Muchas gracias. Espero haber escuchado bien el comentario. Ya lo escuché bien al final. Al momento de que la ley no hace referencia específica o no obliga como tal a que se notifiquen este tipo de actuaciones, pero de acuerdo con la jurisprudencia que les compartí, en la interpretación que yo hago, al momento que se notifica al servidor público, desde ese momento se reinicia el cómputo de la prescripción. ¿Y esto para qué es? Porque dice la misma, ya no lo quise poner, aquí la tengo impresa, pero les voy a leer la parte si me permiten, ya que sacó justamente el colega el tema. Voy a leer la parte que subrayé porque esa es la parte justamente de la sustancia, ¿no? Dice, así a fin de que éste tenga plena certeza, o sea, el servidor público, de cuál es la actuación que genera la interrupción de la prescripción y el momento en que ésta tuvo lugar. La figura jurídica de referencia no se actualizará hasta tanto sea notificado el presunto infractor, interpretación con la cual se tutela de mejor forma el principio de seguridad jurídica, en tanto asegure el conocimiento certero de cuándo la autoridad investigadora cumplió con su carga de ejercer las acciones en los términos y plazos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, el momento que se le notifique al servidor público, se reactiva o se reinicia el cómputo de la prescripción, pero ojo, digamos que no hay que abusar de la figura porque pues, puede generar entonces que no esté justificada estas interrupciones de la prescripción y que obviamente pues estén fundadas y motivadas, cuidar mucho, a lo mejor cambiándome un poco la cachucha del lado de las autoridades ahora, pensar, evitar reponer procedimientos, ¿no? Que haya errores en la integración o repetir algunas cuestiones, porque entonces eso genera, se va ensuciando el procedimiento y el gobernado, perdón, el investigado, pues tomará nota seguramente de esas cuestiones para contabilizar una probable prescripción. Espero que más o menos, a ver. Gracias. Gracias. Muchas gracias, estimado Ángel. Vamos con la mano alzada de nuestro amigo, el maestro Raúl Rosales, ahí desde Nayarit. Amigo Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Hola, buenas tardes. Sin duda es un tema muy interesante el que hemos abordado esta tarde. Muchas gracias, Armando, por sus gentiles propuestas, porque nos llevan a la reflexión. Una de ellas, precisamente, creo que es un tema muy importante, es el que tiene que ver con el tramo que implica la consideración de que estemos dentro del proceso administrativo para definir si hay o no una responsabilidad. Esto es, asumiríamos que el proceso administrativo termina una vez que le fue turnado por la autoridad resolutora una vez que se desahogó la audiencia previa, por supuesto, o bien el procedimiento administrativo de responsabilidad en el contexto de la nueva Ley General de Responsabilidades implica la sustanciación y determinación de la posible falta, determinación de los responsables, por supuesto, y con ello también se abarque los recursos necesarios para que ésta pueda quedar firme o no. Esta sería una primera reflexión respecto a si el procedimiento se agota al momento en que la sustanciadora remite el informe al tribunal para efecto de que emita la resolución, pues la verdad es que ni siquiera va a haber espacio para que se actualice. Me parece que esa interpretación pues nos dejaría una condición muy estrecha porque conforme a la ley, pues al tercer día de que se lleva a cabo la audiencia, tiene que remitir al tribunal. Luego entonces para que se den esos seis meses sin que deje de actuar, evidentemente en ese espacio la caducidad. Yo tengo la impresión de que esa fase también implica como esta naturaleza híbrida que tiene este procedimiento de responsabilidad ahora, donde se involucran autoridades eminentemente administrativas, como lo pudieran ser los órganos internos de control o las autoridades fiscalizadoras federal, la brincación entre estas autoridades y las jurisdiccionales le da una naturaleza distinta y para poder considerar en dónde está el límite
para considerar dónde se termina el procedimiento administrativo y hacer actualizable o no la caducidad. Yo tengo la impresión de que podríamos extender este procedimiento hasta que se emita la resolución y por supuesto que abarcara también la personal, por supuesto, estaría trabajar más para poderla soportar. Sin embargo, también atendiendo al último comentario que hacía ahorita Armando, me gustaría también hacer la consideración que con respecto a la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas, hace unas semanas por ahí, si mal no recuerdo, ahora en enero, finalmente salió una tesis ya donde se interpreta el artículo 57 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y la segunda sala, si mal no recuerdo, establece que una vez que se interrumpe el plazo para que se actualice la prescripción, no se reinicia el mismo, sino lo que sucede es que se empieza a contar el tiempo remanente que transcurrió entre la comisión de la falta administrativa y el inicio del procedimiento. Es decir, si en ese inter pasaron 3 años, se interrumpe con la notificación en este caso específico, el citatorio para que comparezca a la audiencia inicial, y a partir de ese momento se reinicia el cómputo, pero para sumar los 4 años restantes. No es que a partir de ese momento empiece a contarse de nuevo de cero para llegar de nuevo a los 7 años, porque finalmente, pues ese será el límite temporal, según lo que interpreta la segunda sala, para que las autoridades puedan definir sin agravio al principio de seguridad jurídica cuándo actualizaríamos o no la prescripción como un mecanismo para revelar la posible comisión de responsabilidades administrativas. Bueno, pues me parece totalmente ilustrativas los comentarios que hace licenciado, maestro, perdón, y realmente, bueno, hay que estar muy vigente con lo que va señalando la Corte, sobre todo al momento que interpreta estas normas que son, digamos, satelitales o que están relacionados con los procedimientos de responsabilidades administrativas, porque vemos una tendencia de que la Corte que busca dar certeza jurídica, ¿no? Evitar la arbitrariedad, evitar que, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que decía en el caso de esta introducción en el tema de la fiscalización, pues que ya no se regrese al conteo inicial, sino que cuando se lleva a cabo esta introducción, después se continúe con el tiempo restante para establecer un límite, ¿no? Establecer certeza jurídica. Entonces, me parecen sus comentarios muy atinados, y si me permite, luego me puede compartir la tesis o esta tesis que señalo, compartirla al grupo. Me gustaría mucho leerla, pues para enriquecer estos criterios, en el entendido de que la Corte, pues finalmente la Corte interpreta la Constitución y estamos en un modelo de protección de derechos humanos, entonces lo que busca es dar certeza al servidor público investigado para que no sean investigaciones que duren, bajo supuestas introducciones que duren 5, 6, 8, 10 años, ¿no? Entonces, gracias por el comentario. No sé si está el doctor Rodrigo por ahí para... Adelante, doctor. Muchas gracias, estimado Raúl. Iríamos con la mano alzada de nuestro amigo Marco Antonio. Disculpen, ya se me está cerrando la garganta. Bueno. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Don Marco Antonio, creo que usted es de Oaxaca, ¿verdad? Así es, con mucho gusto de saludarlo a todos. Pues Perfecto. bueno, básicamente primero agradecer la oportunidad de compartir estas sesiones y por supuesto al maestro Armando. La duda tiene que ver con respecto a los actos que interrumpen de manera efectiva la prescripción y si hay alguna diferencia con los actos que puedan interrumpir la caducidad, entendiendo que obviamente la prescripción es una situación definitiva en cuanto a que ya no podría sancionarse si prospera la prescripción, y en cambio pues la caducidad da la oportunidad de que se pueda volver a iniciar un procedimiento nuevamente a partir de que se admite el IPRA. Entonces, esa es la duda, maestro Armando. Muchas gracias de antemano. No, al contrario, gracias a usted por la valiosa intervención. Y bueno, en mi
opinión, los actos son similares, ¿no? O sea, porque aunque los efectos son distintos, las figuras de alguna manera van de la mano en las consecuencias que pueden tener, que son distintas, pero me parece que los actos son los mismos. No sé, a lo mejor aquí tiene una opinión distinta a la mía, pero la ley establece algunos plazos específicos en los que se interrumpe la prescripción. Obviamente, estos plazos tienen que ir de la mano antes de los 6 meses, ¿no? Si pasan más de 6 meses y no se realiza ninguna actividad, pero además de estos actos, cualquier otra actividad procesal, alguna diligencia, desahogar alguna prueba, algún requerimiento, simplemente que el expediente no se mueva en más de 6 meses, el investigado podrá solicitar que se decrete la caducidad de la instancia o de la investigación. Ahora, yo veo muy difícil, en mi opinión es muy difícil, porque difícilmente un servidor público va a estar yendo a verificar el expediente semanalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente cuando se entera el servidor público hasta que lo citan a la audiencia inicial. Hay casos, al menos yo he visto aquí en Veracruz, no sé, en el estado de Oaxaca, que por cierto sabemos que se come muy bien ahí, muy rico el estado de Oaxaca. No sé si en el estado de Oaxaca se le da intervención al servidor público investigado o a la persona investigada desde que la autoridad está en la fase de investigación, ¿no? Hay casos en los que, por ejemplo, al servidor público lo citan como requerirle informes. Ya ven que la ley general previene que le puede requerir informes a las personas a fin de integrar su investigación, y entre los informes a veces le ponen a la vista documentos al investigado y le dicen, oye, te aviso que estoy llevando como una investigación, ¿te quieres manifestar al respecto? O dime, como que de una manera previa, preventiva. Pero difícilmente, a menos en mi opinión, va a estar el servidor público o el abogado yendo a verificar el expediente que se siga moviendo. Pero si eso ocurre, entonces en cualquier actuación procesal de las que señala el 74, el 112, si pasa 113, etc., cualquier actuación procesal que se deje de mover el expediente, entonces se puede solicitar que opere la caducidad. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, don Marco Antonio. Saludos hasta Oaxaca. Vamos con la mano alzada de la maestra Lourdes Sumosa. Hola, buenas noches. Buenas noches, Maestro, maestra. mi pregunta va enfocada en cuanto a la caducidad, exponiendo el siguiente caso. Se tiene que en un mismo procedimiento, la autoridad investigadora concluye que se cometió por un mismo servidor público tanto faltas administrativas graves como no graves. En el acuerdo en el que remite el asunto al Tribunal Federal, con fundamento en el artículo 13 de la Ley General, determina que él pausa su actividad, porque va a esperar en tanto resuelva el tribunal para él continuar con su procedimiento para resolver la no grave. ¿Esto sería una causa justificada o bien estarían incurriendo en la figura tal cual lo dice el 74, ¿no? Por una inactividad de 6 meses en tu procedimiento no grave, pues aplica la caducidad? He ahí el caso que les expongo y me gustaría conocer su opinión. Está súper interesante esa pregunta. Nunca la había pensado. Pero yo opino que si la autoridad sustanciadora ya envió el expediente al tribunal, porque de hecho envía las constancias completas y el tribunal acusa el recibo, verifica que sea una falta de esas características. En mi opinión, no sería imputable a la autoridad administrativa ahí la caducidad, porque ellos ya no están conociendo activamente del expediente. El asunto ya está bajo la jurisdicción de un tribunal. Pero pensando que si quieren cubrir, digo, dicen que a veces el diablo está en los detalles, pues a lo mejor que dictara algún oficio antes de los 6 meses, aunque no tenga el expediente, preguntándole al tribunal cómo va. Se me acaba de ocurrir ahorita. Oye, tribunal, respetuosamente, me puedes informar al estado que guarda el expediente tal, 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 a efecto de conocer, etc. Y a lo mejor, si usted es parte de una autoridad, pues puede ser una manera de, en caso de que la otra parte hiciera valer la caducidad, pues que dijera, no, pues yo sí sigo actuando porque dentro del procedimiento yo mantengo alguna actividad procesal, ¿no? Aunque sea una actividad un poco vaga. Pero me parece que estrictamente hablando, no perdería la caducidad porque la autoridad administrativa ya no tendría bajo su tutela el expediente, sino lo tendría el tribunal. Ese sería mi comentario.
Gracias, maestro. Muchas gracias, estimada maestra Lourdes. Estimado Raúl, ¿tienes la mano alzada todavía? ¿Deseas consultarle otra cosa al maestro Armando? No, no me escuchó, Raúl. Muy bien, amigo, gracias. Había otras. ¿Perdón? Perdón, se quedó de hace rato, una disculpa. No, no hay cuidado, amigo, no hay cuidado. Amigos, no sé si alguien más tenga algún comentario que hacer, que compartirnos, que consultarle directamente al maestro Armando. Aquí nuestro amigo, el maestro Alejandro Falcón. Adelante, amigo. Alejandro Falcón presente, para que no me pongas falta. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, amigo. Qué gusto verte. Nada, pues me da gusto saludarlos a todos, en especial al maestro Armando, como siempre, muy práctico, muy puntual, muy claro sus conceptos. En lo particular, yo agradezco el uso del lenguaje porque pareciera en la práctica que estamos hablando de temas que tienen de un mismo tratamiento, ¿no? Y al escuchar a Mario Pérez del Estado de México, que siempre nos lleva a esas casos prácticos, y a Raúl, pues sin lugar a dudas es importante establecer con claridad este uso del lenguaje siempre debe ser aterrizado en cada uno de los tratamientos, de los procedimientos en los que nos encontremos, ¿no? No es la misma caducidad en responsabilidades administrativas, no es la misma en procedimientos jurisdiccionales, ya lo dijo con toda claridad, pero particularmente, Armando, quisiera yo preguntarte y agradecerte tu compartir, puesto que desde la óptica de litigante se puntualiza más lo siguiente. ¿A quién le corresponde hacer una revisión de estos aspectos que pueden rayar en violaciones de derechos humanos o de acceso a la justicia, en razón de que muchos de los casos hay autoridades investigadoras que le caducan los expedientes? No hay que decirlo también como es. Y en otros casos, el tratamiento de las faltas no graves derivado de auditorías, entre que hacemos la auditoría, hacemos las observaciones, las notificaciones de los resultados finales de auditoría, se le da vista a la autoridad investigadora, ya le queda un tiempo muy reducido para actualizar o advertir la posible existencia de faltas administrativas no graves. Y entonces a veces ajustamos mucho esos tiempos en la investigación y en lugar de poder tener salidas con criterios orientadores que nos permitan ayudar a establecer aspectos fundamentales para el mejor desempeño de las entidades, pues aventamos la falta no grave, ¿no? Y a veces ya no solamente va prescrita, sino que también hay casos en los que la investigadora no realizó tantas o cuantas investigaciones y hasta caducidad puede rayar. Entonces la pregunta es, de tu óptica como abogado litigante, lo dijiste hace rato con claridad, ¿no? Esta revisión no solamente de legalidad, sino también de convencionalidad, obliga al servidor público, en este caso, quizás a la sustanciadora, de a revisar, como lo hemos comentado en otros casos, de previo y especial pronunciamiento, aspectos que tengan que rayar con estos aspectos procedimentales. Por tus respuestas, muchas gracias. Como siempre, valiosa tu intervención, mi querido amigo Armando. Bueno, pues primeramente, gracias por los comentarios positivos. Maestro Alejandro, bueno, Alejandro Falcón, que además es mi compañero del doctorado y está estrictamente vinculado en su quehacer público con las responsabilidades administrativas en la entidad a la que pertenece. Pues a lo mejor voy a tratar de explicar lo que comprendí del comentario. ¿Qué he visto yo en algunos casos? Insisto, porque me ha tocado estar del lado de la autoridad, me ha tocado estar del tribunal y ahorita en el área de la defensa, ¿no? La defensa central. Que algunos entes de investigación, y es algo que insisto, es una cuestión que yo he visto de manera personal, clasifican las faltas como graves, porque yo he visto a veces unas clasificaciones, o sea, de faltas graves que ni siquiera tienen relación o de manera muy lejana, no hay un nexo causal estrictamente hablando, con la presunta comisión o los hechos que están asentados en el expediente, para evitar justamente que opere la prescripción. Y así lo mandan, y así, por ejemplo, así citan a la audiencia inicial, y se ha hecho uso, por ejemplo, le comentaba al doctor Rodrigo, a mi amigo Rodrigo, en una reunión que tuvimos otra vez, del recurso de reclamación, que prevén los artículos 213 y 214 de la Ley General, que este recurso tiene un problema de constitucionalidad, a veces seguramente muchos ya lo detectaron, porque por un lado dice que lo resolverá, que
en la reclamación dará vista a la otra parte 3 días y lo manda al tribunal para que resuelva. Y el siguiente párrafo dice, de la reclamación conocerá la autoridad sustanciadora que haya emitido el acto. Entonces, ¿quién resuelve? ¿O el tribunal o quién sustancia? Entonces, para mí hay un problema de constitucionalidad. Entonces, yo que he visto a lo mejor, o una manera que las autoridades luchan con estos procesos que sabemos que, porque finalmente uno puede decir, oye, pues se les fue la onda, pero finalmente seguramente tienen 100 o 200 expedientes y eso hace que no se den abasto para sacarlos en los plazos establecidos. Entonces, lo que yo he visto es que muchos, en mi opinión, por lo absurdo que hoy hiciste es una opinión de las imputaciones que hacen como falta grave, es que las mandan así para efectos de que no opere la prescripción. Ahora, ¿quién debería revisar esto? Pues ya lo comentábamos ahí en una de las tesis que les compartí, por analogía, porque se refiere al sistema anterior, pues es una cuestión que va más allá de el momento en el que se hace valer esta situación. Se puede hacer valer incluso en el juicio de amparo y las autoridades del Poder Judicial de la Federación pues podrán analizar si opera o no. Aunque incluso en el deber ser, pues por ejemplo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el caso de Veracruz, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, también deberían ellos verificar esta cuestión por ser prácticamente de orden público, pero en los hechos pues difícilmente va a pasar. Entonces, algún abogado de muchos años me dijo alguna vez que siempre hay que presentar una demanda también hecha que esté preparada para el amparo. Entonces, no sé si más o menos me expliqué y si no, pues lo aclaro, a lo mejor fue lo que yo entendí. Gracias, maestro y amigo. Muchas Muchas gracias. gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, al amigo Alejandro, y gracias, maestro Armando. Vamos aquí con nuestro amigo José, desde Nuevo León. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Pues aquí interviniendo, que me hicieron el favor de darme la oportunidad. Y con estos comentarios previos me surgieron dos dudas que quisiera aclarar. La primera es sobre la caducidad de la instancia. Yo siempre había considerado que la caducidad lo operaba tan solo a la autoridad substanciadora y resolutora, mas no hacía la investigadora. Bueno, siempre había yo considerado hasta donde me ha permitido la lectura, considerar que la caducidad de la instancia no opera para la investigadora. Y luego me surgió una segunda duda a raíz de todas estas pláticas en el supuesto de que estaban conociendo la autoridad substanciadora dos tipos de falta, una grave y una no grave, y decide después de la audiencia mandarlo al tribunal de lo contencioso por lo que hace a la falta grave. Pero entendí que la no grave iba a quedar en suspenso, o sea, se iba a suspender el procedimiento porque no hay razón de ser para que se suspenda, se debe tramitar y substanciar y resolverse por, por separado, no tiene nada que ver un procedimiento con el otro, hasta donde yo tengo conocimiento y es el motivo de las preguntas. Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, si leemos, digamos, estrictamente lo que dice el 74 en el cuarto párrafo, habla cuando ya estamos ante la etapa de los procedimientos de responsabilidad administrativa, que si se deja de actuar en ellos con motivo de la admisión del citado informe, o sea, a partir de que se admite el informe, esto es en la etapa de la sustanciadora, se puede producir la caducidad de la instancia y en esos casos, pues pudiera ser, me parece que estrictamente hablando, sí tiene usted razón, en el sentido de que la caducidad operará estrictamente cuando ya estamos ante la autoridad sustanciadora. Pero bueno, yo no sé, me imagino que usted también es litigante o desconozco, pero yo, al menos yo desde mi óptica, yo intentaría ampliarlo para todos lados. Sobre todo a partir del momento en que el servidor público se entera de que se está haciendo una investigación en la cual su nombre está inmiscuido en una investigación, aunque no haya citado la audiencia inicial. Es una postura personal, ¿eh? No hay tesis de jurisprudencia que soporte mi dicho, pero yo ampliaría esa interpretación en la fase de investigación, que si bien es cierto, ahí aplica la prescripción, obviamente, pero si a mí por ejemplo, yo me entero de manera tangencial que me están investigando, yo solicito acceso al expediente. Ya saben que el derecho administrativo sancionador toma prestados según los principios del derecho penal y Código Nacional de Procedimientos Penales señala que cuando el investigado, que las actuaciones son privadas,
pero cuando el investigado se le pone en conocimiento, pues tendrá acceso a la carpeta. Entonces, en mi opinión, pues yo intentaría incluso ampliar este concepto, aunque no haya un informe de presunta responsabilidad. Ese sería mi Disculpe, comentario. maestro Armando, pero en materia penal tampoco la fiscalía le existe un término para integrar la carpeta o resolver sobre ese expediente, ¿o sí? En el estado de Veracruz sí establece una prescripción de la acción penal que se interrumpe uno de los, no soy penalista, pero seguramente los que son penalistas lo pueden corroborar o no. Cuando se judicializa la carpeta de investigación, se interrumpe la prescripción, pero como tal, Es que estamos hablando de prescripción ya, o sea, la prescripción subsiste en ambas figuras, administrativa o penal, o sea, ahí no hay duda. Si el término de prescripción ocurre mientras está en la investigación, o se tiene que hacer efectiva esa prescripción en ambas materias, ¿verdad? Pero estábamos hablando de la caducidad, que esos 6 meses tan solo le es aplicable a la autoridad substanciadora y resolutora, pero no a la investigadora. Ese era el punto medular, ¿verdad? sí, o Pero sea, bueno, estrictamente esa la es ley lo mi señala opinión, así, ¿verdad? pero pues yo, al menos en mi experiencia, pues yo pensaría que no hay que ser restrictivos con lo que dice la ley si eso beneficia al investigado. Ese sería mi comentario. Gracias. De hecho, Muchas hay gracias, muy amable. una crítica que se hace es que finalmente la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de orden público, entonces pareciera quien debiera decretar la caducidad debería ser la autoridad, pero aquí se la dejan ¿cómo se llama? Al sujeto vinculado, perdón, al presunto responsable, ¿no? A Muy petición del bien, responsable, que es, como bien dice el licenciado también José Torres y tú, mi estimado. muy bien. Pues muchas gracias, estimado José. No sé si quieras decir algo más. Nada más quedó en el tintero el otra pregunta, si al escindir el expediente, es decir, dividirlo y quedarse con una parte el órgano interno de control y la otra el tribunal administrativo por ser una falta grave, ¿por qué motivo se quedaría en suspenso el procedimiento en el órgano interno? No, ¿qué acaso no debe tramitarlo y finiquitarlo, o sea, hasta resolverlo? ¿Por qué habría que suspenderse? Porque fue lo que entendí, ¿verdad? Bueno, una disculpa, no recuerdo haber dicho exactamente esa afirmación, no recuerdo. Y es como Bueno, eso usted fue, señala que dijo, pues entonces no tendría razón por la cual hacerse de manera separada, ¿no? Tendría que hacerse en un solo momento, porque es un mismo informe de presunta responsabilidad administrativa. Y no se podrían, el informe puede contener tanto faltas graves como no graves. Y no tendría sentido, o mejor dicho, no pudiera ser, no tendría lógica, que unas se suspendieran y otras no, sino finalmente todas se tendrían que resolver. no, disculpa, quizás entendí mal No, a mí el una desarrollo de disculpa. la plática. Muy Gracias, señor amable por José. todo, muy todo. No, a la orden igual para servir. Muchas gracias, estimado José. Y vamos con otro José, pero de Jalapa, Veracruz, José Ramón. Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Bueno, antes que nada, felicitar al maestro Armando por su explicación muy clara y concisa. Y dos comentarios nada más muy breves. La primera, en relación a la caducidad, desde mi punto de vista, sí debería de aplicarse también en la etapa de investigación, porque las autoridades investigadoras muchas veces congelan los expedientes, realmente no hay actuación alguna. Me ha tocado ver cuestiones en donde un año, año y medio no se hace actuación alguna y pues vaya, no pasa nada, lo pasan después de 2, 3 años en los cuales el servidor público que está siendo, digamos, presuntamente responsable de alguna falta, pues a veces ya no tiene ni siquiera los elementos para poder defenderse de manera correcta. Esa es una. Y la segunda, pareciera que en el caso de la prescripción, las autoridades sustanciadoras se convierten en un área que justifica la no prescripción en vez de que analizaran, lo primero que tendrían que analizar es si realmente hay una causa por la cual procede la prescripción. Y hacen totalmente lo contrario, tratan de justificar el por qué no hay una prescripción. Si se basaran efectivamente en verificar si se presenta o no la prescripción, creo que tendrían muchísimo menos expedientes rezagados porque son infinitas las hipótesis que se dan de este tipo
y que las van bateando hasta que llega hasta los tribunales. Y ahí es donde uno como defensor de los servidores públicos pues tiene la facilidad de acreditar fehacientemente que ya ha operado la prescripción. Sí, pues creo que medularmente coincidimos en la interpretación, pero insisto, dicen por ahí que es como la cachucha que tengas puesta, ¿no? En el caso de nosotros, tenemos que buscar el error de la autoridad. ¿Por qué? Porque los actos de autoridad pues gozan de presunción de legalidad. Y la autoridad, aunque se haya equivocado, nunca lo va a aceptar. Es muy difícil, muy improbable, aunque es una falta muy pequeña, que reconozca que algo hizo mal dentro del procedimiento. Entonces, eh, nosotros tenemos que buscar ese detalle, ese probable error y convertirlo en una afirmación comprobable. Por eso es que me parece que incluso en la fase de investigación, y reitero el comentario, si bien la ley no prevé o no obliga a que el servidor público se entere, o sea, la investigación se lleva a espaldas del servidor público y solamente dan un plazo, pues yo diría corto, para comparecer a la audiencia inicial. eh, Muchas veces la autoridad, por conocimiento o por torpeza, no torpeza, no, por conocimiento o por falta de, a veces le piden un informe al servidor público y ha pasado en mi caso que desde ese momento pedimos acceso a la investigación y dice, no, pero no te he citado. Bueno, a ver, pero si tú me estás pidiendo información y sé que tiene que ver que me estás investigando a mí, entonces tengo derecho yo a conocer la investigación y eso evita, como bien señala aquí nuestro colega, José Ramón, pues que el asunto esté dormido o lo esté manejando de una manera pues interna, ¿no? Por no decir más. Creo que coincidimos en ese aspecto. Muchas gracias, José. Vamos con la mano levantada de Mauricio Hidar y luego la de nuestro amigo el doctor Sergio. Y digamos que ya se serían, si nos lo permite el maestro Armando, ya las últimas participaciones del micrófono abierto. Adelante, don Mauricio, ¿de dónde nos visita usted? Muchas gracias, doctor Rodrigo. Pues la verdad, muy contento de participar aquí con ustedes por primera vez. Yo pertenezco al Instituto de Investigaciones Jurídicas, también soy compañero del maestro Armando y pues la verdad con bastante gusto de poder presenciar un seminario tan técnico, tan práctico, bastante oportuno precisamente para el ámbito en el cual nos encontramos, tanto como social y en carácter del servicio público. Así que, pues, muy congratulado de haber escuchado tu participación, mi querido amigo. Y para tales efectos, te quisiera hacer una breve pregunta. Si usted considera precisamente que el hecho de que se actualice una caducidad en el procedimiento o bien una prescripción, ello conllevaría que ahora la falta para efectos de que no quede en impunidad tenga que perseguirse o bien continuarse o que quizá pueda actualizar alguna alguna responsabilidad administrativa para aquellos servidores públicos que dejaron de actuar en el procedimiento. Lo anterior en aras de evitar cualquier tipo de impunidad y precisamente un daño al erario del Estado. Es cuanto. Bueno, muchísimas gracias, maestro y amigo y compañero también de estudio. Pues creo que eso es fundamental, ¿no? Siempre se ve mucho al lado del investigado, el investigado, pero también la misma ley contempla un régimen para las autoridades que investigan o sustancian procedimientos de responsabilidad administrativa. Entonces, generalmente, pues esta hipótesis ocurriría luego cuando hay cambios de administración, ¿no? O cambios de administración política o de administración interna, ¿no? Se cambia el titular de la Contraloría, verifica los expedientes y se da cuenta que un expediente se prescribió o uno caducó y no han reactivado el expediente de una nueva investigación. Y pues obviamente eso puede generar responsabilidad a los servidores públicos que por pues, su falta de interés o por las cuestiones que sean particulares, pues no hayan concluido o avanzado satisfactoriamente estos procedimientos. Pero creo que qué buen comentario porque es la otra óptica que nunca comentamos, ¿no? La óptica de la autoridad que a veces pues también puede cometer errores. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, maestro Mauricio. Vamos con nuestro amigo el doctor Sergio. Doctor, qué gusto saludarlo. Hasta Hidalgo. Hola, Rodrigo, buenas noches. Felicitaciones al ponente y a los que han estado haciendo las preguntas. De hecho, pues mi comentario va también relacionado con el último comentario que se hizo, relacionado a si desde la experiencia de ustedes, abogados que son ponentes
o que son defensores de presuntos responsables o de falsas administrativas o instancias administrativas que defienden a los servidores públicos, si de alguna manera están realizando pues quejas o denuncias en contra de esos servidores públicos, autoridades de los órganos internos de control, omisos porque permitieron o dejaron que prescribieron caducara alguno de estos responsabilidades administrativas, si lo han hecho y si han recibido respuesta o han obtenido resultados al respecto. Es cuanto, muchas gracias y buenas noches. Saludos, querido Rodrigo. Saludos, querido doctor. Le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Gracias. Gracias, doctor, pues por los comentarios inmerecidos. Y en lo personal, pues yo no he realizado ninguna de esas acciones a la fecha. No he tenido la oportunidad de hacerla, pero supongo que también tenemos ese deber como litigantes, pues de buscar que se sancione a los servidores públicos que por cuestiones particulares, pues no substancien los procedimientos en las formas y plazos que prevén las leyes. Personalmente, finalmente, al ser ellos autoridades, y si el cliente o el defendido queda absuelto, a lo mejor aquí el colega José Ramón Fernández, que también comentaba algo al respecto, pues ya a lo mejor ya no le quieres mover, ¿no? O sea, ya para qué te peleas con la autoridad, porque al final, no pelearse, ¿no? ¿Para qué generas más controversias si al final puede haber otros 5 o 10 asuntos que tengan relación con esa cuestión? Entonces, quién sabe, la verdad es que se me hizo una pregunta muy interesante, de verdad, no la vi yo también, hasta que lo comentaba el maestro Mauricio, no lo había considerado, pero también tenemos ese deber ético de denunciar a los servidores públicos del lado de la autoridad, pues que no integren estas investigaciones correctamente. Muchas gracias, un abrazo, abogado, y felicitaciones. Sí. Pues maestro, si nos lo permite, iríamos con la última pregunta de mano alzada de la maestra Alejandra Álvarez, ya para aprovechar el tiempo de todos, ya vamos prácticamente por la hora y media, si nos lo permites, Armando. Sí, por favor, claro. Adelante, señorita Alejandra, ¿de dónde nos felicita? ¿De dónde nos visita? No está el micrófono activado, licenciada, maestra. Maestra Alejandra, si está hablando, ¿no la escuchamos? No se la escucha ya. Parece que va a escribir su pregunta en el chat. Dice, tuve problemas con el audio, pero solo para comentar que vean el artículo 13. Va a ser el 13 de la Ley General. Dice, cuando las autoridades investigadoras determinen que de los actos o omisiones investigados se desprendan tanto la comisión de faltas administrativas graves como no graves por el mismo servidor público, por lo que hace a las faltas administrativas graves, sustanciarán el procedimiento en los términos previstos en esta ley, a fin de que sea el tribunal el que imponga la sanción que corresponda a dicha falta. Si el tribunal determina que se cometieron tanto faltas administrativas graves como no graves, al graduar la sanción que proceda, tomará en cuenta la comisión de estas últimas, es decir, de las no graves. Eso es, maestra, lo que le pido. Seguramente mientras el maestro Alejandro hacía su desarrollo, ahí dice, es decir, ahí sanciona por los dos. Así viene el artículo 13 de la Ley General. Creo que es cuando estabas hablando sobre esta situación de las sanciones de las faltas, ¿no, estimado maestro Armando? A lo largo del tiempo. Sí, perdón, doctor. Efectivamente,
un informe de presunta responsabilidad administrativa puede contener tanto graves como no graves, ¿no? Y finalmente, la autoridad que sanciona las faltas graves, al ser el tribunal, a lo mejor me parece una buena estrategia legislativa para que ya no tenga que entonces volver a escindirse la investigación, ¿no? A ver, regrésale las que son no graves, pásalas al órgano interno de control de sustanciación. El tribunal, de hecho, va a ser, entiendo de la redacción, que va a ser una sanción integral, porque dice, va a tomar en cuenta la comisión de estas últimas, o sea, va a tomar en cuenta para graduar la gravedad aún más de las que sean graves. Yo sí lo entiendo incluso, ¿no? O sea, si hay no graves y hay graves, puede incrementar la sanción en el entendido de que se configura alguna falta no grave. Entonces el tribunal en un solo momento va a resolver sobre ambas cuestiones. Entonces, creo que satisface mucho esta aportación, maestra, y muchas gracias también. Muchas gracias. Hay manos levantadas. Vamos a darle la voz al maestro Edgar Acuña de Sonora, que la tenía levantada desde hace ratito. Adelante, maestro, Bueno, vamos a saludarlo. buenas tardes. Igual gusto saludarte, Rodrigo, y a todos los compañeros y compañeras. Mire, ahorita comentaba ahí en el grupo, o en el chat, una situación. Nosotros siempre yo soy titular de un órgano interno de control acá en Sonora, y siempre nos hemos preguntado si las actuaciones deben de estar sustentadas tanto en la ley general y en la ley, pues en este caso la ley de responsabilidades y sanciones de acá del estado de Sonora. Y yo lo que siempre les he dicho, pues hay que sustentar únicamente en base a la ley local, pero hay una situación especial que se da acá en Sonora en el tema de prescripción, ya que cuando salió la ley general en su momento, acá en Sonora, casi creo que en el mismo año salió la ley estatal de responsabilidades. Y ahí la prescripción, tanto para faltas graves y no graves, era acorde a la ley general. Pero resulta que en abril o mayo del 22 sale una nueva ley de responsabilidades, y las faltas no graves son 5 años para la prescripción, y para el caso de las graves es de 9 años. Entonces, cuando se da una situación ahí, ¿qué es lo que recomienda, no? En caso de que se llegue, hasta ahorita no ha habido un tema de prescripción, pero ¿qué es lo que usted sugiere, no? Para el tema de cómo sustentar ahí la actuación ahí que hagamos nosotros acá en Sonora. Gracias. Bueno, es un caso muy interesante porque estamos viendo que una ley de responsabilidad local establece unos plazos distintos a lo que marca la ley general. Entonces, la ley general, podríamos decir que tiene una especie de similitud con una ley reglamentaria, ¿no? Es una ley especializada que regula una disposición también de carácter constitucional, en el sentido del 109 y 113 en adelante de la Constitución. Entonces, me parece que para dar certeza jurídica a la actuación de los órganos internos de control, hay que apegarse a los plazos que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la ley especial de la materia, que si bien es cierto, no es una ley reglamentaria como tal, es una ley que establece un marco normativo procedimental sobre cómo se van a sancionar las responsabilidades de servidores públicos por faltas no graves, graves y particulares relacionados con ellas. En el caso de Veracruz, voy a poner un último comentario, ya sé que nos pasamos, pero bueno, así es esto, doctor Rodrigo. En el caso de Veracruz, cuando tuve la posibilidad de participar en la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que se hicieron, ya saben que todos los estados reformaron, reformaron los códigos administrativos, leyes de adquisiciones, obras públicas, etc. Se analizó la posibilidad de no hacer una ley de responsabilidades administrativas para el estado de Veracruz, porque la ley general en sí ya contiene obligaciones para las entidades federativas o para las áreas de investigación y substanciación. Sin embargo, se hizo una ley de responsabilidades administrativas y, en mi opinión, para no perdernos en el camino, si hay una antinomia, una contradicción, hay que seguir lo que diga la ley general. Ese sería mi comentario, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Edgar. Le mando un fuerte abrazo y le valoro la pregunta de la participación. Pues, estimado maestro Armando, sabemos que
Ya nos excedimos aquí un poquito con las preguntas y respuestas. Tenemos todavía dos manos levantadas de nuestra amiga Dolores y de nuestro amigo Raúl. Si lo deseas, las pueden compartir directamente ahí en el grupo, o si tienes tiempo, digamos aquí tú eres el que mandas, podemos despacharlas de inmediato. No, por favor, digo, yo estoy a la orden de todos los compañeros, y más que soy miembro nuevo, pues tengo que ser amigos. Entonces, Muy bien. adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos con Adelante. nuestra amiga, la maestra Dolores. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctor. ¿Sí me escucho, perdón? Sí, maestra. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues yo quisiera comentarles respecto a lo que ahorita estaban platicando tanto el ponente como el compañero que hizo su intervención. Por ejemplo, yo tuve un asunto en el que eran muchos temas los que pusieron a consideración en una investigación que desarrollamos, y en esa derivaron tantos faltas graves como no graves, pero que sí estaban relacionadas. Y entonces, pero también había otras faltas que eran no graves, que no estaban relacionadas con graves. Por lo tanto, ahí lo que yo hice fue hacer un IPRA donde establecí tanto faltas graves como no graves que estaban relacionadas, porque más así lo dice la ley, y la mandé al tribunal para que ellos resolvieran tanto faltas graves como no graves, pero relacionadas. Y las que son nada más que eran no graves, que no estaban relacionadas con graves, perdón, esas las dejé, hizo otro IPRA y lo pasamos al área de responsabilidades. Es algo que nosotros, así es como lo resolvimos acá en Cuernavaca, pero quería compartirlo nada más. Y por otro lado, quisiera comentar respecto al tema de la caducidad de la prescripción. Desde mi humilde opinión, a mí me parece que estas dos figuras en la ley general no se legislan de manera adecuada, porque, por ejemplo, mencionaba el ponente hace ratito la caducidad y la prescripción en materia fiscal. Al final, la materia fiscal, la materia penal y la materia disciplinaria forman parte del derecho sancionatorio del Estado. Sin embargo, me parece que en el Código Fiscal sí abunda un poco más el legislador respecto a cuándo se interrumpe la prescripción e inclusive se suspende. Y por cuanto a la caducidad, ciertamente no habla como tal la palabra, si no me equivoco, caducidad, pero sí habla de la extinción de las facultades de la autoridad. Pero sí te habla también de suspensión de la caducidad, lo que en la ley de responsabilidades no se trata como tal. Es decir, el legislador no nos establece debidamente esas precisiones y nos deja ese trabajo a los aplicadores de la ley, y muchas veces pues nosotros interpretamos la ley y la aplicamos, pero sí nos genera todas estas situaciones que se exponen precisamente en estos espacios. Ahora, la caducidad en materia disciplinaria, desde mi punto de vista, también opera desde que ya inicia el procedimiento de responsabilidades, y tanto la prescripción como la caducidad son figuras que son estrictamente, desde mi punto de vista, responsabilidad de la autoridad. Y explico por qué. Porque al final la autoridad es quien tiene el interés de sancionar a un servidor público por faltas administrativas, sean graves o no graves. Por lo tanto, en el caso de la caducidad, pues si yo soy presunto responsable, pues a mí no me va a interesar darle impulso procesal al expediente, porque lo que a mí me beneficia es que el expediente se caduque. Entonces, que la ley lo deje a instancia de la parte, me parece que yo, si fuera presunta responsable, no lo haría valer. Por otro lado, la autoridad, pues también creo que difícilmente va a caducar sus propios expedientes, porque eso de manera inmediata trae como consecuencia una responsabilidad administrativa para el servidor público que esté llevando ese expediente, a menos que sean expedientes que no fueron de su periodo. Entonces, me parece que son dos figuras muy interesantes en la materia, pero que sí pues son los criterios los que nos van a ir ayudando a irlas aterrizando, pero sin embargo, me parece que
que al legislador nos quedó a deber mucho en este aspecto. No sé, maestro ponente, qué opinión le merece mi comentario respecto a estas dos figuras. Le agradezco mucho, doctor Rodrigo, por el espacio y también al maestro ponente. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, Dolores. Un gusto escucharla como siempre. Y pues sí, creo que coincidimos todos en que el legislador dejó de infrarregulada la etapa de investigación, dejó muchas cosas que no fueron debidamente atendidas y reglamentadas, ¿no? Entonces, vamos aquí con el maestro Armando. Adelante, amigo. Perdón, no puedo estar más de acuerdo con la licenciada, con la maestra Dolores, porque incluso, fíjense, llevamos hora 40 minutos discutiendo el tema y ha habido muchas opiniones que, si bien es cierto, coincidimos en la general, sobre todo en la parte de definición. En la práctica, efectivamente, la ley únicamente hace referencia en un par de artículos o estrictamente del 74, cuando son instituciones que, como bien lo señala, en la presentación también lo comenté, en la materia fiscal están mucho más, o mucho mejor desarrolladas, y aún así a veces hay algunas confusiones sobre cómo puede operar una y otra. Entonces, sin duda, este es un tema que va a dar para mucho más, porque coincide también en otro aspecto. La prescripción y la caducidad son responsabilidad estrictamente de la autoridad. Entonces, quien camina ahí en terreno escabroso es la autoridad, pero es trabajo de los litigantes, pues, identificar cómo buscar que se compruebe. Pero sí coincido totalmente, ¿no? Está muy corta lo que dice la ley. Incluso la ley, pues, hace la referencia, pero la misma lectura a veces puede generar confusión, en mi opinión. Gracias. Muchas gracias a ambos. Ya iríamos con la última mano alzada, que es de nuestro amigo Raúl nuevamente. Adelante, amigo. Muy breve. Creo que cuando estemos en la aplicación del artículo 13, habrá que tomar en consideración que, si bien la autoridad resolutora puede hacer referencia para modular su sanción a la falta no grave, me resisto a pensar que esa posibilidad esté excluida de los plazos de prescripción a los que se sujetan las faltas no graves. Es decir, si la autoridad resolutora, al momento de resolver, advierte que está en un plazo mayor al de los 3 años, no obstante que la falta grave sí esté en plazo, porque está dentro de los 7 años que establece la ley, pues evidentemente podría sancionar. Pero si la falta no grave superó el término de la prescripción al momento en que se notificó el inicio del procedimiento y al momento de resolver han transcurrido más de 3 años, me parece que podríamos asumir que se podría actualizar la prescripción en ese supuesto, porque hasta ahorita hemos analizado solamente si la prescripción se actualiza y se interrumpe, y ahí nos quedamos. Pero ¿qué sucede si la prescripción, asumiendo este criterio de la segunda sala de la Suprema Corte, se actualiza una vez que se está en proceso de emisión de la resolución? Es decir, ni siquiera estamos hablando de la casualidad, sino de que la prescripción se actualice en el interprocesal en el que se va a emitir la resolución. Pues me parece que en ese caso podríamos también suponer que sería aplicable esta figura de la prescripción como una figura que releva la posibilidad de que el Estado la sancione. Es un tema por demás interesante que evidentemente amerita más tiempo y no quisiera extenderme más de lo que ya no lo hemos hecho. Muy interesante. Qué bueno que tomamos este tema. Muchas gracias, Rodrigo, por la posibilidad. Saludos, buenas tardes a todos. No, hombre, gracias aquí al maestro, a ti, amigo, y al maestro Armando, que muy atentamente nos comparte sus reflexiones en torno a este tema. Muchas gracias, Raúl. Adelante, Armando. Perdón, ya para cerrar, me parece un cierre muy conveniente, maestro, licenciado, no tengo gusto, nos estamos conociendo y es un placer. Muy interesante que finalmente el tribunal, al asumir esta doble competencia, ¿no?, de sancionar tanto faltas graves como no graves, desde luego que está obligado, por ser cuestiones, por supuestos procesales, de verificar la temporalidad, ¿no?, de la probable falta imputable al servidor público. Entonces, yo creo que efectivamente, aunque la ley no lo dice, están obligados ellos a hacer este discernimiento y decir, a ver, vamos a verificar de las faltas que estoy revisando, cuáles subsisten y cuáles no. Entonces,
me parece una excelente aportación y en este caso yo el que agradezco. Gracias, doctor, también, y muchas gracias a todos por su atención. Pues, amigos, nuevamente, bueno, le damos las gracias al maestro Armando por su generosidad y su disposición para compartir estos temas. Él, como todos, viene de una jornada laboral, pero aún así se dio tiempo, preparó la presentación, estuvo muy atento aquí a lo que veníamos compartiendo y finalmente insisto, estos espacios se deben única y exclusivamente al interés de todos ustedes y a la generosidad de nuestros expertos invitados. Pues, estimado Armando, te felicito por tu presentación. Muchas gracias por este espacio que nos compartes, estas reflexiones que nos brindas. Nuevamente, gracias. Te damos un fuerte aplauso. Vamos a dar un fuerte aplauso aquí al maestro Armando. Ya se ganó su taza también. Lo bueno, aquí está en Jalapa, entonces ya se la entregamos aquí directamente, ¿no? Y Pues yo paso por ella, entonces. ándale, tú pasas por ella. Amigo, antes de dar el cierre a esta sesión, si puedes compartir nuevamente tus datos de contacto profesional. Sabemos que tienes ahí tu despacho, Omega, y si gustas, miren, el maestro Armando, para quienes me preguntaron, aquí comparte en el grupo, no, perdón, en el chat de WhatsApp, sus contactos para temas profesionales. Él también es miembro de nuestra comunidad, está ahí en nuestro grupo. Y pues Armando, nuevamente gracias, te valoramos bastante la generosidad, título personal, otra vez gracias, amigo. No, para sí. Adelante. No, una disculpa, nada más, gracias a ustedes por todas las preguntas, las que nos ponen un poco a pensar de más y las preguntas que aparentemente son sencillas, porque todas son muy valiosas para seguir avanzando en la comprensión de este modelo que pues ya no es tan nuevo como parece, pero sigue teniendo muchas deficiencias que se tendrán que ir corrigiendo con la interpretación de la Corte o reformas que se hagan al respecto. Pero lo más importante es agradecer a todas y a todos que sean casi las 9 de la noche y sigan conectados. Y una disculpa también si en algunos aspectos no fui lo suficientemente claro, pero también pondré a sus órdenes lo que yo les pueda servir desde Jalapa, Veracruz, y también la presentación, si gustan, la envío al grupo por si alguien les es utilidad. Y gracias nuevamente a nuestro titular, al doctor Rodrigo Rodríguez, por la posibilidad de compartir un poco la experiencia que tengo ahora desde el ámbito del servicio privado. Y pues a sus órdenes como siempre. Buenas noches. Pues muchas gracias a ti, estimado amigo. Te despedimos con un fuerte abrazo. Te lleva nuestro reconocimiento. Y nuevamente agradezco a todos ustedes, estimados amigas y amigos, miembros del grupo, de la comunidad, que cada lunes pues hacen el esfuerzo en sus agendas para estar presente en estos temas que, como vieron, nos invitan a la reflexión, nos invitan siempre a seguir estudiando más, a seguir cuestionándonos y estar muy atentos a las formas en que podemos operar de la mejor manera dentro del régimen. Aprovecho para agradecerles nuevamente la gran labor de difusión que hacen ustedes de estos eventos. Tuvimos más de 120 personas conectadas en su momento y eso únicamente habla del interés que despiertan estos temas, de cómo es que está creciendo nuestra comunidad, pero sobre todo de la labor de difusión, insisto, que hacen todas y todos ustedes. Hubo personas de muchas personas de Quintana Roo, de Puebla, de Nuevo León, de Oaxaca, obviamente de Veracruz, aquí es que es la cancha del maestro Armando. Y pues finalmente les agradezco, les mando un fuerte abrazo, que tengan un excelente inicio de semana y les comparto y les adelanto, fíjense ustedes que nuestro amigo, el magistrado y doctor Sergio Flores, auspició un diplomado en responsabilidades administrativas y responsabilidad patrimonial, ahí con la Universidad Autónoma de Querétaro, y la coordinación del doctorado ahí en esa misma instancia educativa. Entonces, invitó a su servidor, al magistrado René Uribe, amigo nuestro también de nuestra comunidad, a participar en unos módulos que van a ser, el mío va a ser este sábado 9, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, el del magistrado René va a ser el viernes 15 y el del doctor Sergio va a ser allá por abril, me parece. Entonces, gracias al doctor Sergio Flores, la Universidad Autónoma de Querétaro permitió que este módulo virtual tengan libre acceso todos los miembros de Derecho Disciplinario MX ahí en nuestra comunidad. Entonces, le agradecemos bastante al doctor Sergio que nos anda escuchando por acá, creo. Y él más adelante, el día viernes, yo creo previo,
estará compartiendo los enlaces para que nos acompañen, ¿no? Entonces, para mí es un verdadero gusto, un privilegio, gracias ahí al doctor Sergio, para, digamos, platicar de esos temas que tanto nos interesan. Es un diplomado cerrado, pero, insisto, gracias al auspicio y buena voluntad del doctor Sergio, nos estaremos conectando ahí todos los miembros de Derecho Disciplinario de manera gratuita. Y con esto, pues damos cierre a esta sesión del lunes de micrófono abierto. Reciban todos un fuerte abrazo. Cuídense, a mí ya me está dando gripa, me está dando tos, seguramente algún virus por ahí. Y la verdad, siempre es un gusto verlos a todos ustedes, estimados amigos. Esta presentación se transmitió en vivo en Facebook, y el video lo estaré subiendo al canal de YouTube en unas próximas horas. Ahora sí prometo hacerlo en este mismo día. Les mando un fuerte abrazo a todos, amigos, en especial al maestro Armando. Muchas felicidades, amigo. Al doctor Sergio hasta Hidalgo, a don Mauricio, también amigo aquí del Instituto de Investigaciones, a mi amigo José hasta Nuevo León. Un saludo, amigo. Nos vemos. Gracias por asistir. A don Mario ahí desde el Estado de México, a don Enrique Suárez, a Raúl allá hasta Nayarit, a José Ramón acá en Jalapa, a Raimundo, al maestro Alejandro acá en Jalapa, aquí en la avenida Vila Camacho. Nos vemos, amigo. Nos vemos, amigo. A Lemuel Acuña, a don Oscar Guadarrama, qué gusto verte, Oscar. A don Antonio Estrada, a José de Jesús, a la maestra Yasmín López, un saludo, maestra. Hola, Raimundo, ¿cómo estás? A la maestra Lourdes Somoza, allá está Morelos, a Hugo César, a iPhone, a Alejandro Ramírez, a Guadalupe Desiré, a Grisel Nogales, a Zoila que anda por ahí, a Francisco de Jesús, a Hugo César, ¿cómo estás, Hugo? A María Teresa, a Miguel Ruiz, a Benito, que ya otra vez ya regresó, aquí estás, amigo. Un fuerte abrazo a nuestros amigos del capítulo Yucatán, por ahí andaba la maestra Astrid, al magistrado Alberto que andaba por acá, estuvo con nosotros, a Ivette. Muchas gracias a todos, estimados amigos.